Respondió Ruc: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Quiero que repitas conmigo esta última parte que me encanta. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Gloria a Dios. En base a esta porción de la Biblia, el tema número 1 dentro de la serie es el impacto de las decisiones en el caminar de la vida. Este es el primer tema de la serie, la fiel providencia del Eterno para su pueblo, que está articulada a nuestra temática del año 2021, la fidelidad a Dios es nuestro propósito. Tenemos entonces en este día una nueva serie y queremos hacer dentro de la serie una introducción general. Ruc es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, pero asimismo uno de los más importantes, y nos va a hablar de 4 temáticas necesarias para la iglesia de Cristo tenerlas muy claras y definidas. Entre estas temáticas que el Señor nos va a permitir cada uno de estos domingos, empezando con el presente, vamos a ver estos temas que van a ser de mucha edificación a nuestras vidas. El impacto de las decisiones en el caminar de la vida es el primer tema que vamos a compartir en este día. De ahí, de manera sucesiva, hablaremos acerca de la esperanza en la fiel providencia del Eterno. Otro tema va a ser la redención en Cristo por la fiel providencia del Eterno, y finalmente la salvación por gracia y providencia del Eterno que llega a los gentiles. Este va a ser el conjunto de temas dentro de lo que cabe este corto libro del Antiguo Testamento. Pero también se nos habla de 4 personajes claves. Empezaríamos hablando acerca de nuestro soberano y maravilloso Dios Todopoderoso, Yahweh Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos, el soberano Dios de Israel, que demuestra a través de este corto libro la gracia a los gentiles y prepara el camino para la venida del Mesías. Asimismo, encontraremos otro de los personajes que toma la figura de Cristo, que toma la figura de nuestro Redentor, y el nombre de él es Boaz. Encontramos otra persona en escena que se la conoce en el Antiguo Testamento como la hija pródiga del Antiguo Testamento. A la hija pródiga del Antiguo Testamento, reflejada en este libro, se la conoce como Noemí, la figura de un creyente disciplinado por Dios. Y finalmente la figura del pecador que obtiene la salvación de Dios por gracia en la vida de Ruc. Todo ello, amados hermanos, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Y ahora nos podemos adentrar con una introducción enfocada al tema número 1 de esta serie, el impacto de las decisiones en el caminar de la vida. Estas afectan nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Nuestras decisiones van a tener un impacto a corto, mediano o largo plazo, no solo en nuestras vidas, sino también de los que están a nuestro alrededor. Por eso debemos de pensar bien antes de actuar. Y como cristianos debemos de actuar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, enfocados al sometimiento de su palabra y con la fe que debe de caracterizar a todo cristiano, porque de no hacerlo los problemas serían evidentes. En el primer capítulo de Ruc tenemos a 3 personajes y encontramos ahí de manera principal a Elimelech, Noemí y Ruc. Cada uno tuvo que tomar una decisión, y a lo largo de hacer una analogía en la vida de cada uno de ellos, vamos a ver distintas decisiones
que tienen impacto no solo en su vida, sino también en la vida de las personas que están alrededor. Cada una de estas decisiones tuvieron consecuencias muy importantes, es decir, vivir con el impacto de cada una de ellas a partir del día en que se tomó esa decisión. Primera decisión que vamos a ver a través de la vida de uno de estos personajes, y lo vamos a analizar en los primeros versículos del capítulo 1 de Ruth. Esta primera decisión se la ha llamado una mala decisión cuando la tomamos sin la fe puesta en el Eterno. Todas las decisiones que se toman sin fe en el Eterno son malas, muy malas. El libro empieza presentándonos una familia muy interesante de Judá, y vamos a ver el versículo 1 y 2 de Ruth, que dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Tenemos 2 versículos que ya nos comienzan a poner en contexto referente a la decisión equivocada, a una mala decisión cuando se toma sin fe puesta en el Eterno. En cierta manera, esta familia descrita es una familia muy bendecida. Si usted lo analiza con pinzas, la descripción que hemos visto en estos versículos, usted puede decir una familia muy bendecida porque pertenecían al pueblo de Dios, eran descendientes de Abraham, vivían en Belén, que se la conoce como casa de pan. Elimelec tenía una esposa llamada Noemí, que el nombre en el hebreo es placentera, o sea, de la descendencia de Abraham, viviendo en Belén, con una esposa placentera. Tenían 2 hijos, que es la bendición de Dios, es la herencia de Jehová. Pero Elimelec enfrentaba una situación difícil y tuvo que tomar una decisión. Ante ese contexto familiar, un esposo, una esposa, 2 hijos, con una ascendencia interesante, con descendencia como bendición de parte de Dios, en un lugar donde la bendición de Dios estaba prometida, había que tomar una decisión. Y podemos ver primero en base a qué se toma esa decisión, el porqué de la decisión de Elimelec. Y dice el versículo 1 en la primera parte que acabábamos de leer: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y desde ahí usted ya saca parte de la información, el contexto, el por qué Elimelec tomó la decisión. Gobernaban los jueces, y adicionalmente dice que hubo hambre en la tierra. 2 aspectos importantes: gobernaban los jueces y había hambre. Y la palabra de Dios nos indica estos 2 aspectos importantes del por qué Elimelec tuvo que tomar decisión, como tú y yo todos los días tenemos que hacerla. Los días de los jueces. Esta frase nos hace ver lo que se establece como contexto histórico. El tiempo de los jueces duró de 1300 a 1050 antes de Cristo. Hay un rango interesante. ¿Qué pasó en esa época? Era un tiempo de desorden social en Israel. No había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le placía. O sea, era un caos, no solo en el aspecto social, sino también en el aspecto espiritual. Dice Jueces, como referencia 21-25, lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tal vez muy parecido a lo que a veces ocurre en nuestros tiempos. La gente toma decisiones en base a contextos apremiantes, como el que tuvo que vivir Elimelec. Pero más importantes eran tiempos de apostasía espiritual, y tomo también como referencia Jueces capítulo 2, 12 y 13 para que usted lo pueda anotar. Dejaron a Jehová,
En el tiempo de los jueces, el pueblo de Dios, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los cuales que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué triste realidad y el contexto sobre el cual Elimelec tenía que tomar una decisión. No solo era este contexto histórico que nos evoca la palabra de Dios a mirar el desorden social y también espiritual que existía en esa época. Dice también otra variable dentro de esta situación en la vida de Elimelec, es que había hambre. Veamos que en esa tierra había hambre, pero antes de hablar del hambre, primero tendríamos que encontrar que hay una promesa de Dios. Dios había prometido bendecir a los descendientes de Abraham. Y si usted se recuerda lo que dice Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente había prometido bendecir a todas las familias, sino que Dios también había prometido dar buenas cosechas. Y Deuteronomio 28:8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una hermosa promesa, y en el tiempo de Elimelec estas promesas no estaban en desarrollo, más bien había hambre, porque es claro que estas bendiciones no estaban siendo experimentadas en el tiempo de Elimelec. Había hambre en la tierra. Y aunque el texto, en lo que concede al libro de Ruc, no nos explica a qué se debió la hambruna, no es difícil escapar a la conclusión de que esto se debió al juicio de Dios. Y más adelante, en Deuteronomio 28, en el versículo 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el tiempo de Elimelec había la mano de Dios como juicio. Había hambre, había mucha hambre. Lo que queda claro en que el hambre era tan fuerte que afectó a la casa de pan llamada Belén de Judá. En otros lugares el hambre debió haber sido aún más fuerte. Esas son las razones del por qué Elimelec tomó la decisión. Pero esta decisión fue fallida. Si usted me acompaña nuevamente a Ruc 1, encontramos otra vez aquí en la parte B. Ruc 1:1 en la parte B dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ante la hambruna, la pregunta era, ¿qué hacer? Ante el desorden social, ¿qué hacer? Ante el desorden espiritual, ¿qué hacer? Ante el hambre, ¿qué hacer? Elimelec tenía una familia que cuidar. Su nombre significa Dios es rey, el nombre de Elimelec. Debió haber acudido a Dios. Lo que debería de llevarnos a nosotros a ver ante la decisión de Elimelec es que él tenía que haber acudido a Dios, haber buscado su rostro, haber motivado a otros a buscar el rostro de Dios. Eso es lo que debería de haber pasado en ese quehacer, en esa decisión, pero al parecer no lo hizo. En lugar de eso, dice la Biblia, se fue de Belén. Elimelec decidió abandonar la tierra de sus padres, dejó su herencia, dejó su casa, dejó sus familiares, dejó la costumbre para ver si le iba mejor en otro lugar.
en un lugar donde habían dioses paganos. Dejó Belén, pero se fue a Moab, dice. Pudo haber ido a otra parte en la tierra, pero él tomó la decisión de ir a Moab en vez de hacer lo que tenía que haber hecho, y era buscar el rostro de Dios, o por último seguir y manteniéndose ahí en la tierra prometida sin salir de ella. Seguramente escuchó que Moab, la agricultura que se ofrecía, los frutos de la tierra eran más significativos y que él iba a estar muy bien allá. Se dejó vislumbrar por lo que ofrecía la tierra de Moab. Elimelec tomó su decisión. Y los resultados de la decisión están ahí en la palabra misma. Generalmente una mala decisión trae malos resultados. Es verdad, hay un porqué, hay una decisión, pero también hay resultados. Así fue el caso, que confirma la misma palabra, que Elimelec tomó la decisión más letal de su vida. Tomó una decisión equivocada. En vez de buscar el rostro de Dios, en vez de mantenerse en la tierra prometida, decidió abandonar a Dios, decidió abandonar la tierra, decidió abandonar la promesa. Elimelec murió. Dice el versículo 3 de Ruc 1, acompáñame a leer en Ruc 1:3, que dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Triste, muy triste. La decisión de Elimelec fue ir a morir en tierra de Moab. Murió lejos de su tierra, murió lejos de sus familiares, fuera de la tierra de Dios. ¿Qué habrá sentido él en esos segundos de agonía antes de morir? Los hijos de Elimelec se casaron con moabitas, dice el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruc, y habitaron allí unos 10 años. 10 años. Su padre les llevó a Moab, los sacó de la tierra prometida, los sacó de la tierra de promesa y los llevó a Moab, a tierra pagana. Pero no los hizo volver, o no los pudo hacer volver nuevamente a la tierra prometida. Se casaron con mujeres de Moab. Malas decisiones traen consecuencias. Los hijos también murieron. Y dice el versículo 5 en la primera parte: y murieron también los 2, Malón y Quelión. Las cosas fueron de mal en peor desde el día que decidieron salir de Belén. Lejos de disfrutar la vida matrimonial, los 2 hijos murieron a una corta edad, no dejaron descendencia. Noemí quedó indefensa. Imagínense estar en los zapatos de Noemí, haber dejado su tierra, fueron a tierra de Moab, se le muere el marido, sus hijos se casan con mujeres de tierras paganas, sus hijos también mueren, no hay descendencia. Esta mujer quedó indefensa, quedó desabrigada, y dice ahí el versículo 5 en la otra parte: quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Póngase en los zapatos de Noemí. Esto es lo más triste de todo. La que pagó por todas las malas decisiones fue Noemí. La vida se puso muy amarga para ella, y dice el versículo 20 de Ruc 1: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esta mujer se sintió amargada, abandonada, sin esperanza. Se sintió que las decisiones de su marido la llevaron al lugar donde ahora estaba, sin abrigo, sin comida, sin familia. A ella le tocó pagar por las decisiones de otro. ¿Hay amargura en nuestras vidas en estos tiempos? ¿Estamos pagando por malas decisiones? ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo, 11 de julio del año 2021? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Acaso en nuestras vidas hay amargura?
¿Acaso hoy por hoy estamos sobre un lugar donde estamos pagando por las malas decisiones? Tal vez estás pagando por las decisiones de otro, o tal vez estás pagando porque tus decisiones fueron malas, equivocadas, y eso afecta tu relación con Dios. Porque esta primera decisión que vemos en la vida de Elimelech fue mala porque se la tomó sin fe. En vez de buscar a Dios, dejó a Dios y se fue detrás de tierra pagana. Pero también hay otra decisión. Una mala decisión cuando la tomamos con la mirada puesta en nosotros. Por un lado, la decisión de Elimelech fue una decisión sin fe, porque todo estaba caotizado, porque había hambre, porque tengo que hacer algo, pero se olvidó de buscar el rostro de Dios. Pero hay otra decisión que también es mala cuando la tomamos mirando hacia nosotros mismos. Noemí tenía que tomar su decisión. Los resultados de la decisión de Elimelech la llevaron a Noemí a tener que tomar una decisión. Ahora dejamos Moab y vamos hacia Belén. Vamos hacia Belén. El estímulo que llevó a Noemí a tomar la decisión. Veamos el versículo 6 de Ruc 1, dice: entonces se levantó con sus nueras, lo que le quedó, Orfa y Ruc, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es hora de regresar a la casa de pan. Libre de su esposo. Noemí ya estaba libre. Según la ley, ya era mujer libre. Libre de sus hijos. Noemí ahora podía tomar sus propias decisiones. Ya no bajo, en este caso, el liderazgo de su esposo. Como buena mujer, tenía que ir detrás de las decisiones de su marido en primera instancia. Cuando Elimelech dijo: nos vamos de este lugar porque aquí no hay nada que hacer, y se fue ella detrás de su marido. Ahora ella podía tomar sus propias decisiones. Decidió volver a Belén. ¿Pero por qué? Las Sagradas Escrituras mencionan el porqué de la decisión de Noemí. La condición de Noemí. Si usted ve el versículo 5, es claro que murieron también los dos hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada. La condición de Noemí era que estaba desamparada. Ya no tengo nada más que perder. Aquí no tengo ni para comer. Aquí me siento sola, sin abrigo, me siento abandonada. El estímulo de esta decisión era su condición, totalmente abandonada, sin esposo y sin hijos. Pero también parte del estímulo, a más de la condición de ella, era lo que estaba pasando allá en Belén. ¿Qué se escuchaba? Que Dios había visitado Belén, que Dios estaba bendiciendo Belén. Y esa situación en Belén nos hace ver que Dios volvió a bendecir a su pueblo, dándoles pan, dándoles qué comer. El tiempo de los jueces pasó. Estaban una vez más disfrutando la bendición de Dios. Y es menester recalcar que, como leemos acá, y este capítulo 1 no nos habla acerca de que Noemí se arrepintió. Si se la conoce en el Antiguo Testamento como la hija pródiga, y usted al igual que yo ya conocemos un poco acerca de esta parábola del hijo pródigo, tiene que haber arrepentimiento. No registra que en la Biblia que Noemí se haya arrepentido. Simplemente volvió como una hija pródiga, pero sin decir he pecado. Simplemente escuché que algo bueno estaba pasando allá, como estoy acá sin nada, me voy allá. Pero jamás la Biblia registra que Noemí se haya arrepentido. Veamos entonces qué había en Noemí, la esencia de Noemí reflejada en su decisión. Noemí no estaba del todo sola. La Biblia dice que sus hijos se habían casado y que una nuera se llamaba Orfa y la otra Noemí. Sus dos nueras seguían con ella. Acuérdense que los hijos de Noemí se estaban casados por 10 años, una década bastante interesante. ¿Cómo habrá sido la relación de Noemí con sus nueras? Lo interesante
es que estas nueras decidieron acompañar a Ruth a Belén. Y dice el versículo 7 de Ruth 1 lo siguiente: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Si usted se pregunta por qué lo hicieron, podría ser que por la cultura de ese tiempo. Podría ser por el carácter de Noemí. Acuérdense que el nombre de Noemí significa placentera. Ha de haber sido una buena suegra, una buena consejera, una mujer madura que podía dar un buen consejo, muy dulce tal vez para sus nueras. Tal vez el carácter de Noemí fue lo que provocó que la siguieran. Fueron de gran consuelo para Noemí en su desamparo. Pero aquí hay que notar la nobleza de Noemí en medio de su dolor. Liberó a sus nueras, según lo que vemos en el versículo 8 y 9, del compromiso de acompañarlas. En Ruth 1, 8, 9 dice lo siguiente: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Se puso a pensar en ellas. En Noemí había una esencia bonita, nobleza. Por último ella decía: mi desgracia no tiene que por qué ser la desgracia de ustedes. Mi desamparo no tiene que por qué ser el de ustedes. Ya son libres, son jóvenes. En otras palabras, vayan a buscar otra vez para casarse, porque muy difícilmente a donde yo voy alguien las podrá tomar como mujeres. En ese sentido, esto fue muy bueno de parte de ella. Estaba dispuesta a volver sola, solo por el hecho de que a sus nueras les vaya bien. Solo por ello. Hay nobleza, y lo dicen los versículos del 10 al 13. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habías vosotras de esperarlo tanto que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Ella no podía darles hijos conforme a la cultura de Israel para que vuelvan a ser desposadas. Y ella no esperaba que los judíos en Belén se casarían con ellas. Era mejor para ellas que regresen a su tierra, que se queden en Moab y buscaran otros esposos. Dice en ese mismo versículo 13: no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Usted puede notar que Noemí estaba resentida también. Usted puede notar que la decisión de Noemí se tomaba según lo que ella miraba hacia adentro. Por un lado había nobleza, y eso es bueno porque no querían que sus nueras sufran. Pero por otro lado había amargura, resentimiento. ¿Cuánta gente vive bajo el membrete de cristiano con esa condición de amargura, con esa condición de resentimiento? Pero miren contra quién está resentida: contra Dios. Es verdad que había dolor. No solo había perdido a su marido, había perdido también a sus dos hijos. Y en medio de eso ahora ella toma una decisión en base a lo que había dentro. Su esencia era dual. Había nobleza, había un buen sentimiento para sus nueras, pero sin embargo ella estaba resentida y dolida con Dios. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquí podemos ver la actitud de Noemí. Estaba fuera de la fe en el Eterno. Su marido también había cometido el mismo error, tomar una decisión sin fe.
Pero en la decisión de Noemí, no solo mirar hacia adentro, hacia su dolor y hacia su amargura, sino que también había la ausencia de fe. A pesar de su nobleza de espíritu frente a sus nueras, mostró otra actitud muy diferente dentro de sí mismo y hacia Dios. Amargura de espíritu, dice el versículo 20 que lo leímos hace un momento, de Ruc 1. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Se consideraba una mujer muy amargada, más que sus nueras. Y aquí se habla de grande amargura, de grande dolor, frustración. En otras palabras, hasta el interés por vivir. Era una mujer que estaba realmente en una condición deprimente. Lamenta su condición. Y el versículo 21 más adelante dice: yo me fui llena. Yo cuando dejé la casa de Belén me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Qué dolor para esta mujer. Qué sufrimiento para esta mujer. Ya el marido estaba bien muerto. Y si ella lo recordaba cada rato para tal vez echarle la culpa también a él, yo creo que lo sacaba y lo volvía a enterrar por las veces que habrá estado renegando por el día que salió de la casa de pan de Belén. Y lo dice el versículo claramente: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Da testimonio que salió de Belén llena, pero volvió con las manos vacías porque Dios había ido contra ella. ¿Le echa la culpa a Dios? ¿Cuántas veces nuestras malas decisiones o nuestras decisiones desenfocadas nos llevan a tomar como insumo la amargura, la frustración, al sentirnos de que todo se vino abajo, de que ya no hay esperanza y la culpa es de Dios? ¿Qué situación para ella? En Moab dijo, si usted se recuerda, el versículo 13: la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero ahora es más fuerte aún cuando lo dice en este versículo 20: Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Literalmente esta mujer estaba amargada de por vida. Amargada. No hay ni hubo en ella arrepentimiento. Simplemente regreso por la motivación que tenía, desamparada, y porque he escuchado que Dios está bendiciendo Belén. Pero en ese trayecto se evidencia que esta mujer, como muchos hoy en día, caminan en el diario vivir con amargura, con tristeza, con dolor, con desamparo. Y eso es triste. No hubo nada de arrepentimiento y evidentemente Noemí estaba completamente deprimida. ¿Cómo estamos nosotros en estos tiempos? ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? ¿En qué condiciones estamos hoy por hoy? Tal vez hay alguna enfermedad. Tal vez hemos perdido a alguien en la pandemia. Tal vez nos hemos quedado sin el sustento. Tal vez algún negocio no ha funcionado como debía. Tal vez nos estamos dando cuenta que vivimos hoy en día en una ciudad que nos amarga, porque hay inseguridad, porque hay violencia, porque no hay controles, porque cada día se pierden más derechos y más derechos como familia. Porque hoy en día cada vez es tan natural ver que por más que yo predique la palabra, la gente sigue yéndose detrás de lo malo a lo que llama bueno y rechaza lo bueno que Dios nos da por medio de su palabra. ¿Cómo estamos hoy viviendo en estos tiempos? Tal vez estamos tomando decisiones al igual que lo tomó Noemí, una mala decisión tomada sin fe, una mala decisión tomada por mirar solo hacia adentro. Tal vez no han salido las cosas
a esta edad que he llegado a vivir. Y de repente usted tenía otros planes. Y de repente usted decía ya a los 40, a los 50, voy a hacer esto, voy a tenerlo de acá. Ya quería estar en este lugar. Y de repente no han salido las cosas así. Y eso a veces trae amargura. Porque nos acordamos, es que si hubiese tomado esta decisión, o si no hubiese hecho caso a esta persona con esa decisión, y comenzamos a juzgar, y comenzamos a mirar, y nos llenamos de dolor, nos llenamos de tristeza, de amargura, y no dejamos ir eso de ahí. Hay gente que vive del pasado. Usted no puede vivir del pasado. Usted no puede vivir de lo que pudo haber sido, pero no fue. Si no fue es porque Dios no quiso que sea así. Y usted viva el presente hoy, adorando, alabando y glorificando el nombre del que vive, del Santo de Israel, del principio y el fin, del Alfa y la Omega. Ese es el verdadero corazón de un hijo de Dios agradecido. Hay una mala decisión en Elimelech. Hay una mala decisión por las razones que ella regresa a Belén en el caso de Noemí. Pero también hay una tercera decisión en este capítulo. Una buena decisión se enfoca en el eterno. Se enfoca en el eterno. Tal vez de la persona que menos creían, tal vez de la persona que menos esperábamos, tal vez de la persona que no ha proclamado como tú o como yo a Dios. Pero en ella hay un propósito, la decisión de Ruc. Vamos al capítulo 1 nuevamente, versículos 14 al 18. Vemos una buena decisión que se enfoca en el eterno. Versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruc se quedó con ella. Orfa, bueno, chao, un besito, y se regresó. Se quedó en Moab. Pero Ruc, dice, se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Acaso Noemí no era una mujer que sabía que solo había un Dios único y verdadero, el Dios de Israel? Dice versículo 16: respondió Ruc: no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí le decía: vete a Moab, allá como lo hizo Orfa, detrás de sus dioses. Pero la respuesta de Ruc es maravillosa: así me haga Jehová. O sea, ella sí tenía claro quién era Jehová. Y la suegra, que es la que debería haber orientado en ese sentido, no se evidencia, sino de ella. Así me haga Jehová, y aún me añada. Ella sabía la existencia del Todopoderoso, del Dios de Israel. Noemí tenía una gran influencia sobre Ruc. Es inevitable poder dejar esa referencia a un lado. Indiscutible que ella tenía una gran influencia porque Ruc le amaba. Imagínese a tal punto de decir: donde tú mueras voy a morir yo también, y así me haga lo que me haga Jehová, yo voy a estar contigo. Eso es amor, amados hermanos. ¿Usted ha escuchado de alguna nuera que le diga eso a la suegra en estos tiempos? Para que esas nueritas aprendan de Ruc. ¿Usted se ha visto por ahí? Más bien se escucha lo contrario, ¿no? Que no se llevan, que no se quieren, que no se aman, bueno, y tantas cosas más. Pero la palabra de Dios como manual de vida, hasta para esas relaciones entre suegros y yernos, entre suegros y nueras, existe. Ruc era de un fondo pagano, porque era de Moab, pero su amor por Noemí la ayudó a romper sus prejuicios religiosos. En tal sentido, la decisión de Noemí de volver a Belén exigió de Ruc
una decisión. Elimelec generó una decisión en Noemí. Noemí generó una decisión en Ruc. Y la decisión de Ruc era de ir con Noemí y no regresar a Moab. Esta no fue una decisión muy rápida. Ella pensó cuidadosamente al respecto por el tiempo o por un buen tiempo que no tenemos un dato específico. Ruc realmente quería que el Dios de Noemí fuera su Dios. Igual en medio de todo esto, tal vez Noemí no hablaba mucho o no evangelizaba, si lo queremos utilizar con un término más cercano a lo que queremos expresar. Pero tal vez la actitud de Noemí, su manera de comportarse con su esposo, su manera de haber sido una buena madre, de su manera de haberse relacionado con sus nueras, sí dio un buen testimonio. Y por eso es que Ruc realmente quería que el Dios de Noemí, el Dios que habitaba en Noemí, aunque Noemí estuviera resentida con Dios, fuera también su Dios. Ella había escuchado de Dios, en el caso de Ruc, pero ahora creía en Dios mismo. ¿Qué decisión tomó Ruc? Una decisión de amor. Y el versículo 16 nos lo va a explicar. A donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. ¿Por qué tanto compromiso de quedarse con Noemí? Evidentemente, por amor. Porque es verdad, una mujer joven como Ruc pudo haberse quedado en Moab, rehacer su vida, tener hijos y seguir la vida. Pero era tanto el amor, porque ella ni siquiera se imaginaba el plan de Dios para ella, ¿no? Ni siquiera se imaginaba lo que iba a venir a continuación. Ni siquiera se imaginaba lo que iba a ser de su vida hasta el día de hoy, que podemos recordarla. Imagínense, tírele número, los siglos que han pasado, 2000 siglos, más o menos otros 1200, 1300 años. Imagínense todo el tiempo. Y hoy aquí en la ciudad de Guayaquil, este 11 de julio, estamos viendo que Noemí y Ruc tuvieron algo muy importante. Una relación que iba a marcar la vida de Ruc en la genealogía de Jesús hasta el día de hoy. Evidentemente amaba mucho, no quería separarse de ella, y la decisión de Ruc fue de amor, pero también fue una decisión de sacrificio, sacrificial. Dice este mismo versículo 16, tu pueblo será mi pueblo. Ella estaba renunciando a su pueblo, estaba renunciando a sus costumbres, a sus prácticas, estaba renunciando a todo lo que sus padres le habían enseñado, lo que en su contexto ella había aprendido. No sería fácil eso. ¿Cómo explicárselo a sus padres y hermanos, a quienes estaba dejando ahora atrás? Porque ahora quería adoptar un nuevo pueblo. Era una decisión de sacrificio que era producto del amor. A diferencia de Elimelec, a diferencia de Noemí, Ruc estaba tomando decisiones de amor y estaba tomando una decisión en sacrificio, porque su decisión era en fe. Y dice el versículo 16, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Esto es lo más impresionante. Tu Dios será mi Dios. Ruc se pudo haber quedado callada, te voy a acompañar. Voy a dejar por último a mi pueblo, pero tal vez no voy a dejar a mis dioses. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, tu Dios será mi Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la decisión de Ruc, además de ser de amor, además de ser de sacrificio, era de fe, de fe. Y aquí podemos darnos cuenta de algo importante. Por naturaleza, el hombre es enemigo de Dios. ¿Sí lo saben? Por eso vino Jesús a reconciliarnos con Dios. Por medio de Él tenemos ahora esa reconciliación y somos parte de ese ministerio. Pero vemos acá en esta mujer que por fe quería tener intimidad con Dios, quería acercarse a Dios, quería relacionarse con Dios. Elimelec no parece haber sido un buen testimonio para Ruc. Incluso tal vez por haberse enterado que dejó todo simplemente por venir detrás de una tierra que no era la correcta. Pero ¿sobre qué basó esta decisión de abrazar la fe de Israel, de abrazar la fe del Dios de Israel?
Como muchos hoy en día están cansados de esos dioses cohetes falsos, de esos dioses que son de palo, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, bocas y no hablan. Ya Ruc tiene que haber estado cansado de todos esos dioses paganos, mudos, ahí, que no hacen nada ni sirven para nada, especialmente Moloch. Entonces, en esta pregunta podemos darnos cuenta que ya Ruc se había dado cuenta de que esos dioses no servían para nada. También había visto, escuchado algo, porque en ese contexto familiar se tiene que haber enterado de dónde venía Elimelech, de dónde venía Noemí y de dónde venía su esposo. Y eso le tiene que haber llamado mucho la atención y la motivó a confiar en Jehová. La vida de Ruc cambió para siempre. La vida de Ruc cambió para siempre al encontrarse con Dios mismo. Y muchos teólogos hoy por hoy utilizan esta frase. Entre ellos, grandes y reconocidos exponentes de la palabra de Dios lo siguen sosteniendo. La vida de Ruc cambió en ese mismo momento cuando inspirada estaba hablando a su suegra, en el versículo 16. Tanto así que el doctor Magui, J. Vernon Magui, dijo en una de sus exposiciones muy confiado y muy claramente: vas a encontrar a Ruc mencionada en el primer capítulo del Nuevo Testamento, en Mateo 1:5. Ella está en la genealogía que condujo a Cristo, y yo creo que Ruc fue convertida realmente en ese momento cuando dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que tú vivieres viviré yo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruc se convierte en la bisabuela de el rey más importante en tierra que tuvo Israel, llamado David. Qué lindo. Esta mujer que Dios la va a utilizar para algo grande. Esta mujer que tal vez no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a pasar en un futuro. Una verdadera conversión, producto de una decisión enfocada en fe en el Eterno, cambia la forma en que vives, cambia la forma en que piensas, cambia la forma en que actúas, cambia tu vida por completo. Y eso es maravilloso en la vida de Ruc. La vida de Ruc iba a ser transformada totalmente por la decisión de haber enfocado en fe la misma. En ese sentido, debemos nosotros, si lo tomamos con un tinte evangelístico, recordar que esto es posible solo en aquellas palabras que Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso debemos de tenerlo presente. En el tiempo de Ruc, las condiciones eran otras. En los tiempos actuales, las condiciones son otras con la misma necesidad. Tenemos ahora un mediador. Tenemos ahora a nuestro Padre Celestial que nos habla a través de su palabra y nos dice: el único camino para poder llegar a mí es por medio de Cristo Jesús. Pero en los planes de Dios estaba Ruc. En los planes de Dios estaba Ruc para que su palabra, el evangelio, esa buenas noticias, esa luz maravillosa que hoy resplandece sobre todo aquel que tiene a Cristo Jesús, llegue también a los gentiles. Llegue también a los gentiles. Qué lindo es que cuando usted va al libro de Mateo, encuentra en el primer capítulo el nombre de Ruc, de la moabita, de aquella mujer que tomó una decisión en fe, de aquella mujer que se iba a convertir en parte de la genealogía de Jesús. Y ahora, por medio de Jesús, tenemos vida y tenemos también la oportunidad de compartirles a todos esta buena noticia. Pablo lo dice de otra manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y a quién tuvo que utilizar también Dios? A una mujer de un lugar pagano que fue alcanzada por fe para ser parte de su plan de redención.
Jesucristo murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados y derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. Si hoy tienes que tomar una decisión, esa decisión que sea la mejor de tu vida, que esa decisión no sea como la de Elimelec, que se aturde con lo que pasa alrededor y en vez de buscar de Dios, buscó en el lado contrario. Que esa decisión no sea como la de Noemí, que se llenó de amargura y se resintió con Dios, sino que la decisión que vayamos a tomar el día de hoy siempre sea como la de Ruth, enfocada en fe en el Eterno. Una decisión que la tienes que hacer por amor, que la vas a hacer en sacrificio, pero sobre todo es una decisión de fe en Cristo Jesús. Todo este capítulo, amados hermanos, nos invita a ver la gracia, y desde ya en antesala a la providencia de lo que se viene en los próximos 3 capítulos de Ruth. Dios ama de una manera tal que provee, que prepara y que bendice a ti como a mí y a todo aquel que quiera recibir a Cristo Jesús en estos días. El contexto a nuestro alrededor cada día se pone más insostenible. Si usted es un buen lector, si usted es alguien que se interesa mucho en lo que pasa, no solo en su ciudad, sino en el mundo entero, usted puede sacar información relevante que a la luz de la palabra usted dice, qué sorpresa, no hay, todo se está cumpliendo tal como el Señor lo había dicho. Vamos a cambiar de posición, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a revisar cómo estamos en estos momentos, cómo nos encontramos en este momento, qué tipo de decisiones vamos a tomar, qué tipo de decisiones estamos tomando. Si hay necesidad de reconciliación, este es el día. Si has vivido amargado por mucho tiempo, si has vivido frustrado por mucho tiempo, es tiempo de dejar atrás esa amargura. Que el pasado no te siga encadenando, a creer que lo que no fue pero pudo haber sido, haya sido lo mejor para ti. Que puedas tener una actitud de fe como la tuvo la moabita Ruth. Y una mujer que dejó atrás todo por enfocarse en Dios. Una mujer que dejó cultura, que dejó tradición, que dejó familia incluso, que dejó costumbre, que dejó tal vez deleites solamente por buscar de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, alabamos y glorificamos tu santo nombre y espíritu. Gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, Padre eterno, porque como parte de una sociedad moderna, día a día tomamos decisiones. Y cuando analizamos nuestras vidas en el marco de las vidas de estos personajes, que tú hoy nos has invitado a conocer un poco de ellos, sus decisiones, sus consecuencias, podamos, Padre bendito, poner una balanza cómo están nuestras vidas y cómo están aquellas decisiones, o que tal vez muy probablemente algunas ya han sido tomadas, tal vez otras están en pensamiento, unas se están procesando, pero qué oportuno que el día de hoy tú nos hables acerca de nuestras decisiones. Padre bendito, Padre santo, muchas veces la presión del mundo, las situaciones adversas, nos llevan a tomar malas decisiones. Cuando no buscamos tu rostro, cuando no te consultamos a ti, cuando te damos la espalda y tomamos la decisión con el consejo ajeno, con el consejo equivocado, tú nos enseñas hoy cuáles son las consecuencias de no intimar contigo, de no tener esa relación, de no consultarte a ti primero.
Y eso, Padre bendito, no queremos para nuestras vidas. Queremos que en nuestras vidas haya paz, haya tranquilidad. Queremos que en nuestras vidas, Padre eterno, a pesar de lo adverso de toda la situación que ocurría también en el tiempo de Elimelec, que había caos, que había desorden, que había hambre, que había peste, que había todo eso, Señor, podamos, Padre bendito, sostenernos de tu mano, agarrarnos, Padre bendito, cada día más y mejor y más fuerte de ti, para tomar decisiones correctas. Que no lo hagamos en nuestras fuerzas, que no lo hagamos en nuestras capacidades, que no lo hagamos creyendo como Noemí, mirando hacia adentro, mirando amargura, mirando tristeza y dolor. Que nuestras decisiones, Padre eterno, sean con un corazón limpio, que nuestras decisiones sean con un corazón puro delante de ti, oh Padre eterno. Padre Santo, ayúdanos a revisar nuestro interior y a sacar, Padre bendito, todo aquello que nos está afectando en nuestra relación contigo. Poner delante de ti en esta mañana todo lo que causa dolor, todo lo que causa tristeza. Tal vez estamos resentidos con alguien por muchos años. Tal vez estamos resentidos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Tal vez estamos resentidos con la sociedad. Tal vez tenemos resentimiento contra las autoridades. Ayúdanos, Padre eterno, a despojarnos de todo ello y que nuestras decisiones no sean tomadas, Padre bendito, como lo hizo esta mujer. Que si queremos, Padre Santo, regresar nuevamente a tener esa intimidad contigo, podamos hacerlo con un corazón arrepentido, con un corazón que se humilla delante de ti, con un corazón que busca cada día tu rostro, Padre eterno. Ayúdanos, Padre bendito, a mirar con amor, a mirar con ese sacrificio, a mirar, Padre eterno, con fe. Que nuestras decisiones se sustenten en esa fe que tú pones cada día más y más en nuestras vidas como consecuencia de una relación por medio de Cristo Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria en este día. Te damos a ti alabanza, Padre bendito, gratitud, acciones de gracia. Elevamos, Señor, en este día, Padre bendito, Padre santo, queremos que nuestras vidas lleguen delante de ti en sacrificio vivo, en olor fragante, oh Padre eterno. Gracias te damos, Padre santo. Gracias, mi Dios y mi Rey, porque en este día, Padre bendito, Padre de bondad, tú has hecho posible que esa palabra cale lo más profundo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey. Padre bendito, Padre santo, tal vez hoy por hoy sigue muchas personas a través de estas redes, estas predicaciones. Y si ahí en casa hay alguien, o sea, si está viendo esta predicación o si le está escuchando, pueda darse cuenta que la decisión más importante en la vida de todo ser humano tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver en dónde voy a pasar la eternidad, en tu presencia o fuera de ella. Y por eso puedo decir confiadamente que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes recibir a Cristo Jesús. Hoy es el día que tu decisión más importante en la vida tiene que ser tomada. Recibe a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Recíbele en este día. Recíbele reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado, arrepintiéndote de tu vida sin Cristo. Y ahora recibiéndole como el Señor y Salvador de tu vida. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.